Los modificadores biológicos a veces también reciben el nombre de espesantes o modificadores de viscosidad, entendiendo que la viscosidad es la medida de resistencia interna de un fluido a desplazarse al someterse a una fuerza. Estos modificadores se basan directamente en la viscosidad, que afecta o viene muy relacionado al porcentaje de sólidos. Comprendamos de que si nuestro porcentaje de sólidos es alto, nuestra pulpa va a ser algo difícil que pueda tener fluidez. ¿Qué es lo que hacen los modificadores? Entonces, digamos que simulan de cierta forma que tengamos una viscosidad más baja, y pueda tener mayor fluidez. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, tenemos un porcentaje de sólidos de 40, al agregar nuestro modificador reológico, vamos a simular como si tuviéramos un 43, un 45%, sin necesidad de haberle agregado nada de agua. ¿Esto qué beneficio nos da? Pues obviamente una mejor fluidez. En la flotación pues nos ayuda bastante, ya que hemos dicho lo que decía el Inge Sandoval. El porcentaje de sólidos es una variable importante, entonces si tenemos un menor porcentaje de sólidos, pues nuestros resultados se van a ver beneficiados. Y aquí entra un tema muy importante que quiero también hacer mención. Las arcillas son generalmente las especies minerales que afectan más nuestra etapa de flotación. Como le comentaba también el ingeniero Emerson, pues todos nos enfocamos, estamos muy familiarizados a que cuando hacemos un análisis de las cabezas, nos enfocamos más que nada a los sulfuros de plomo, de cobre, de zinc, de fierro, algunos hasta posiblemente de arsénico, y la sumatoria de esto pues llega a ser entre 5 y un 15% aproximadamente. Entonces le prestamos toda la atención a esa parte y dejamos a un lado lo que es el 85 al 95% de lo demás, que como lo comentaba también el ingeniero Emerson. Dentro de eso están principalmente las arcillas, que son las que nos afectan en nuestros procesos. Son indeseables en la etapa de flotación y afectan la calidad de nuestros concentrados porque llegan a ser arrastradas también. Pero, ¿qué son las arcillas? Se denominan arcillas a las partículas minerales muy finas o finas que ejercen un efecto perjudicial en nuestra etapa de flotación, aumentando también nuestro consumo de reactivos. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos recuperaciones bajas? Le metemos más colector, ¿no? Vemos que nuestras colas están altas, métele más colector, y estamos haciendo lo que comentaba también mi compañero Mario. Perdemos ese equilibrio, ¿no? Las arcillas aumentan nuestro consumo, la viscosidad también de la pulpa, pueden arrastrarse. Aquí vemos una pequeña imagen también de la parte que estamos en una tentadura, donde logramos ver todas las partículas pues finas, que son las que nos ocasionan los problemas. Baja calidad de concentrado o hasta posiblemente pérdidas. Dentro de esto, pues la estrategia que se ha estado utilizando para contrarrestar estos efectos es lo mismo al tema principal, los modificadores reológicos. Pero ¿cuáles son las arcillas o las especies minerales que vemos y que no le prestamos toda la atención en una caracterización mineralógica? Esas arcillas pueden ser, por ejemplo, una albita, muscovita, algunos carbonatos, aluminosilicatos, exactamente, y para ello utilizamos pues, los modificadores reológicos. Dentro de ellos pues, están muchos poliacrilatos, muchos son polímeros, metasilicatos, una gran variedad, ¿no? Y dependiendo de la aplicación de la severidad de nuestro problema que tengamos, en realidad pues, va a ser también el consumo o la dosificación de nuestro modificador reológico. Hemos detectado de que entre 50 y 3000 gramos puede ser el rango en el que puede llegar a ser utilizado este mismo modificador. Obviamente hay que ver qué impacto también tiene. Recordar también hay un pequeño concepto que, al igual que los colectores, un exceso nos va a causar un problema. Entonces, si tenemos un exceso también del modificador reológico porque queremos elevar demasiado nuestra fluidez en la pulpa, nos va a causar problemas. ¿Por qué? Porque también nos va a deprimir valores de plomo, valores principalmente de plata y de oro, que son muy importantes en la parte de la flotación, de la recuperación.
Entonces hay que tener cuidado también, considerar las dosificaciones que se van a estar agregando en nuestra etapa a la que queramos hacer aplicación. Bueno, a continuación les voy a presentar 3 casos. Un caso de molienda, una aplicación directamente en planta, y 2 que se quedó en etapa de experimentación a nivel laboratorio, en la parte de flotación. Vamos a pasar primero al caso 1, que es lo de la molienda, con nuestro depresor llamado D740. Por ahí ya más o menos también ya lo escucharon en algunas de las presentaciones anteriores. Y esta es una aplicación en la cual, ¿cómo surgió la necesidad del cliente? Bueno, el cliente nos dijo, ¿sabes qué? Estoy batallando porque tengo dificultad en la fluidez de mi mineral. Mi molino al parecer se está sobrecalentando su motor, entonces me causa mucho problema y tengo una variabilidad importante en lo que es mi producto final, mi P80. Que, bueno, recordando a aquellos que no se acuerden que es un P80 o los que no sepan, el P80 es el tamaño al que el 80% de nuestro mineral se encuentra por debajo de ese tamaño. Lo tenemos en el eje de las X, en el eje de las Y, y en el eje de las X pues tenemos el muestreo que hizo el mismo cliente antes de probar nuestro depresor o nuestro modificador reológico. Para esto, antes de que pudiéramos pasar a la etapa de prueba de planta, hicimos un barrido de diferentes modificadores reológicos que tenemos dentro de Flotec. Hicimos varios a diferentes dosificaciones y el que mejor se adaptó a las necesidades del mismo cliente fue el D740. Entonces se procedió a hacer nuestra prueba de planta y como vemos, sin el modificador reológico podemos apreciar de que la variación del P80 pues es relativamente alta, ¿no? Tenían bastante variación, que es lo que hacían ellos para que contrarrestar el efecto de que les digo de una baja fluidez, le metían agua. Querían bajar el porcentaje de sólidos. Al momento de hacer eso, pues haces más ineficiente tu molienda. Ok, entonces se procedió a dosificar el modificador reológico. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, una distribución granulométrica un poco más uniforme, con pequeñas variaciones. Seguía habiendo, pero ya las variaciones eran menores. ¿Qué es lo que ocasionó? También la potencia del molino pues aumentó. Y si recordamos lo que dijeron hace rato también, mayor eficiencia de potencia, pues es mayor reducción también de tamaño. Hace más eficiente la molienda. Al final, antes de incorporar o de utilizar el modificador reológico, pues había mucha variabilidad en el P80, una potencia y capacidad limitada del molino. ¿Por qué? Por lo mismo, la alta viscosidad ocasionaba que le metieran más agua, que bajaran el tonelaje, causaba problema. Después de utilizar el modificador reológico, pues la estabilidad en el P80 se vio notable, hubo un incremento de una potencia en este rango de 6%, la capacidad de molienda también incrementó un 10% y esto tuvo muchos beneficios posteriores. El segundo caso va a la parte de la flotación. Aquí se hizo el mismo tipo de investigación, se probaron diferentes modificadores reológicos a diferentes dosificaciones y se observó los mejores comportamientos para este caso, el modificador de 525. Digo depresor porque también se le puede, muchos lo llamamos también depresor o hasta dispersante. Si podemos ver, la línea roja nos indica la recuperación del comportamiento del oro y de la plata para esta aplicación, para esta mina, donde vemos de que pues, su cinética al inicio del primario era algo lenta y las recuperaciones eran bajas, se descomponía en el segundo primario y en el laborativo pues ya alcanzaba su máxima recuperación. Esta es una recuperación acumulada, donde tenían una recuperación del 91%. Aquí difícilmente yo he visto plantas que tengan una recuperación de oro y plata de ese rango. Normalmente están entre 80 y 85, cuando mucho. Para este caso tenían una recuperación del 91% y todavía querían más. ¿Por qué? Porque ellos detectaron que tenían presencias de arcillas. Entonces ahí se acercaron a Flote, nosotros hicimos este tipo de pruebas y ¿qué es lo que pasó? Con una dosificación de 200 gramos por tonelada de este modificador,
vemos que se recupera mucho mejor en el primer primario y al final la recuperación acumulada llega a ser un incremento cercano a la unidad porcentual. Una media unidad porcentual para este tipo de aplicaciones o para este tipo de minas que muelen alrededor de 3.400, 3.500 toneladas por día, pues sí impacta bastante. ¿Qué es lo que pasó? Que vimos el efecto al momento de incrementar a 400 gramos por tonelada. Nuestra ley fue mayor en el primer primario y al final recuperamos, o fue un incremento de 1.5 unidades porcentuales para oro y 1.2 unidades porcentuales para plata. Esto al momento de hacer una evaluación económica, la verdad es de que es un impacto muy importante. Quizá la dosificación, ustedes digan, pues 400 gramos por tonelada pueda llegar a ser alto. Para esta unidad de porcentual de plata, de oro, paga completamente esta misma aplicación o la dosificación. Este tipo de pruebas se van a replicar para confirmar los resultados o dar más posibilidad a que lleguemos a necesitar o evaluar en realidad si necesitamos una dosificación más alta. El último caso que les presento es el otro depresor o un modificador de 180L, muy similar a lo que presentaba hace rato el compañero Federico, de 160L. Para este caso, el de 180L, aquí es una flotación polimetálica, donde aquí fuimos directamente, ellos no tenían una presencia alta de arcilla como el caso anterior. Aquí lo que tenían era una distribución, una molienda muy fina. Entonces, recordar lo que comentábamos, la descripción de las arcillas las arcillas o los limos, son las partículas muy finas que pueden llegar a causar problemas. ¿Qué es lo que tenía? Recuperaciones bajas y ellos querían incrementar sus recuperaciones. Entonces, al no tener esa presencia de arcillas, pues obviamente no utilizamos unas dosificaciones tan altas. La dosificación que se utilizó pues fue lo mínimo, que son 50 gramos que tenemos en nuestra escala. Y el beneficio quizás no lo vimos reflejado en un mejor grado, pero sí un incremento en recuperaciones. 4.8% de plata, 2% de plomo y 2.7% de cobre. Las líneas rojas son las con el modificador y las líneas negras son sin el modificador relógico. Pues podríamos pensar aquí, oye, pues ¿por qué en el otro tuvimos un mejor, ligeramente grado o grados un poquito más similares a sin utilizarlo que utilizarlo? Viene aquí algo referenciar algo que dijo hace rato David. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un exceso de colectores? Flotamos hasta lo que no queremos. Cuando utilizamos los modificadores de pH, inhibimos o contrarrestamos los efectos de las arcillas. Las arcillas, volviendo a lo mismo, nos hacen tener una dosificación mayor de colector. Al momento de quitar esa variante, tenemos un exceso de colector. ¿Qué es lo que pasó aquí? Flotamos, lo que no vemos es la flotación de zinc, no se la puse, pero es el motivo por el cual nuestro grado de plomo y de cobre fue más bajo. A pesar de que nuestra recuperación fue mejor, la flotación de zinc se vio también ahí perjudicada, nos perjudicó en el concentrado al flotar más zinc. Esas son las aplicaciones que tenemos hasta ahorita. Vuelvo a lo mismo, está en proceso todavía esta parte de la flotación. Mis conclusiones para este caso es que el modificador relógico nos permitió mantener una molienda un poco más estable, manteniendo porcentaje de sólidos, y aparte de ello, olvidé mencionarlo, ellos incrementaron un poquito más el porcentaje de sólidos para ver su efecto. ¿Por qué? Porque igual no podían ellos elevar más el porcentaje de sólidos porque les causaba más problemas también. Al momento de hacer la dosificación del modificador relógico, no se vio tan afectado incrementarlo aún más el porcentaje de sólidos, dado que el efecto, le digo, es una simulación, es como si estuviéramos agregando agua, aunque no se lo estamos haciendo, pero nos permite tener un poco más de fluidez en la pulpa y por ende aprovechar mejor el medio de molienda y poder reducir de manera más correcta nuestras partículas. En la parte de flotación nos permitió incrementar la recuperación de metales, contrarrestando los efectos indeseables de las arcillas o de las partículas finas. El segundo caso, teníamos presencia alta de arcillas. El último caso, pues no teníamos presencia de arcillas, pero sí teníamos presencia de una molienda muy fina. Recordar nuevamente, un exceso del modificador
depresor o dispersante que tengamos puede llegar a deprimirnos valores importantes, principalmente de oro y plata. Por último, pues nuestra experimentación todavía continúa. Queremos ver qué es lo que pasa si incrementamos mucho más o un nivel más alto del modificador lógico. A las dosificaciones a las que estábamos haciendo, confirmar los buenos resultados, pero irnos un poquito más allá para ver si tenemos un efecto correcto o deseable. Todo esto cabe mencionar de que fue sin modificar el esquema estándar. No se modificó nada, colectores, ni espumantes, ni sus mismos depresores, solamente se metió el modificador lógico y los resultados fueron los que les acabo de presentar. Pero también vemos que tenemos un área muy buena de oportunidad en el esquema estándar de modificar algunas variantes, como lo hicieron los demás compañeros en las presentaciones anteriores, o inclusive, así también como lo hicieron en Aura, reducir la cantidad de los colectores para obtener los mejores beneficios, ¿no? Y bueno, compañeros, bueno, hasta aquí pues fue la presentación que tuvimos, ya fue la última.